Gloria sea al Señor, mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en Navidad, estamos contentos, un tiempo para mí, uno de los tiempos más especiales, una época para reflexionar, para juntarnos con la familia, pero sobre todo pues nos llena de gran gozo saber de que Dios tuvo misericordia y no dejó a la humanidad abandonada y desamparada, sino que envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Muchos quizás han podido abandonarnos a nosotros por uno o más errores que hemos cometido. Pero nuestro Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos amó, dice Efesios capítulo 2, en su tiempo envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la gran noticia que nosotros podemos contarle al mundo y que el mundo necesita urgentemente escuchar. Así es que en esta Navidad yo le he titulado a esta serie La experiencia de la Navidad. Una cosa es que te cuenten de la Navidad, otra muy distinta es que tú puedas experimentar la Navidad bíblica, no solamente aquella Navidad superficial, temporal, que se reduce a regalos, que se reduce a luces, decoraciones y también un tiempo familiar. Todo eso tiene su espacio, todo eso tiene su lugar, pero no es el foco de la Navidad. Navidad significa nacimiento. Lamentablemente, la Navidad que nosotros a veces celebramos, Cristo está a veces ausente. Está ausente Cristo. Por eso la gran importancia de recordarnos la importancia de vivir realmente, bíblicamente, la experiencia de la Navidad. El día de hoy voy a hablar del segundo tema que tiene que ver precisamente con la experiencia de la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de la Navidad, podemos ver hacia atrás y podemos ver el relato bíblico que en primer lugar no es un evento aislado de las Escrituras. La Navidad o Cristo en específico es el centro de las Escrituras y por lo tanto debemos de darle ese lugar también nosotros en la iglesia. No celebramos una fecha, sino celebramos un evento, el evento que trajo esperanza al mundo. Así es que mis hermanos, hay motivos para dar gracias al Señor en esta Navidad y para gozarnos en Cristo. Antes de continuar, quisiera reconocer la presencia entre nosotros de Yunuen Solórzano. ¿Dónde está Yunuen Solórzano? Que levante la mano, por favor. Queremos conocerla. Yunuen Solórzano. ¿Dónde está, hermano? Allá atrás. Dios me le bendiga. Allá está. Bendiciones. Gracias por estar aquí en Ríos de Agua Viva. Bendiciones. También tenemos a Rosa María Serrano. Allá está Rosa María. Bendiciones. Gracias por estar adorando con nosotros. Tenemos a Juan Escobedo. Allá también, ¿verdad? Me luce que son familia. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos a Dayan Rodas Arriaga. ¿Dónde está Dayan? Allá está. Dios me le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos a Rosa Arriaga Mazariegos. Dios me le bendiga. Gracias por estar con nosotros adorando al único que merece adoración. Es fácil hacer promesas. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido algo con toda la convicción y con todo el deseo de cumplir aquello? A veces es difícil mantener la promesa cuando se acercan momentos difíciles, cuando el viento sopla en una dirección opuesta. Y en ocasiones también es imposible a veces cumplir con esas promesas, aunque quisiéramos hacerlo. Muchas veces no podemos por la simple y sencilla razón de que hay cosas que van más allá de nuestro control o simplemente porque somos seres humanos caídos en pecado y fallamos. Las promesas del nacimiento del Salvador o de un Salvador hecha por Dios al pueblo de Israel primeramente no era una promesa más, era la promesa de las promesas. Era la promesa que Dios le hizo incluso a Abraham cuando le dijo:
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No se refería necesariamente a Isaac, ni se refería a Ismael. Dios estaba hablando en ese entonces acerca de Jesús, de la simiente de Abraham. Y es que en Cristo todos podemos, y de su plenitud podemos beber gracia, recibir gracia sobre gracia. Y solamente en Cristo obviamente podemos encontrar salvación. Por lo tanto, en Cristo somos bendecidos. Y aquellos que hemos recibido a Cristo, dice también la palabra de Dios en Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, espiritualmente nosotros tenemos todas las bendiciones que algún día Dios nos pudo haber dado en la persona de Jesucristo. Y eso incluye la salvación y esa vida con propósito y esa vida en abundancia que Cristo prometió. Por lo tanto, Jesús es el foco central de las Escrituras. El Antiguo Testamento mira hacia Cristo. El Nuevo Testamento también mira hacia Cristo. Por lo tanto, Cristo es la figura central del Evangelio y también de la vida cristiana. Por otro lado, además de experimentar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, no como las promesas que nosotros a veces hacemos a otras personas e incluso al mismo Dios. Además de eso, Dios quiere que respondamos con fidelidad también. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a las promesas que nosotros hemos hecho a Dios. Fidelidad también a las demandas que Dios hace del ser humano. Fidelidad en nuestro servicio al Señor, en nuestra vida de santidad a Dios. Dios quiere hombres y mujeres que se caractericen más allá de por aquellas cosas tan bien que hacen dentro o fuera de la iglesia. Dios quiere hombres y mujeres fieles a lo que han prometido al Señor. Eso es lo que Dios está buscando, fidelidad. Por otro lado, en el relato de hoy, quisiera hacer notar la importancia de la fidelidad de María, precisamente. Además de la fidelidad de Dios. ¿Menosprecian los cristianos a María, la madre de Jesús? ¿Será que no reconocemos el rol tan importante de María en el plan eterno de redención de Dios para el mundo? Decir que los cristianos menospreciamos o desestimamos o no valoramos el rol de María dentro del plan de redención de parte de Dios es una mentira tan grande del diablo que le ha hecho creer a muchas personas. Yo quiero que usted sepa y que el mundo sepa también de que los cristianos respetamos y valoramos y admiramos en realidad a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Así como admiramos a Abraham, a Daniel. Pero a María de una manera muy particular, obviamente, porque tuvo la dicha, la bendición de ser ese vehículo por medio del cual Dios se humanizó, Dios nació, básicamente, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Por lo tanto, debería de ocupar un lugar especial, no así un lugar de adoración en nuestras vidas, porque sabemos que la adoración, honor y gloria solamente la merece por los siglos de los siglos a aquel que vive para siempre, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Honra y gloria, dice Dios, mi gloria no compartiré con nadie, menos con sus criaturas. Hay que poner las cosas en su lugar. Pero hay grandes ejemplos que podemos seguir de esta mujer piadosa. Vayamos a Lucas 1:26 al 38, por favor. San Lucas, capítulo 26, y voy a ser lo más breve posible. Saben ustedes que tenemos junta de negocio al final. San Lucas, capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tiene, hermano? Puesto sobre nuestros pies, por favor, vayamos a las Escrituras. Dice así la palabra del Señor en San Lucas 1:26. Al sexto mes,
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Mi Dios, sometemos a las Escrituras y al poder de tu Espíritu Santo cualquier pensamiento, cualquier distracción, cualquier idea contraria a tu palabra. Permítenos, Señor, responder al llamado que tú nos haces también en esta hora. Que podamos contemplar tu fidelidad y a la misma medida también responder con fidelidad a ese Dios que ha tenido de nosotros misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Si hubiese usted podido elegir a su mamá, ¿hubiese elegido a la que tiene o a la que tuviste? Dicen algunos, le llaman a esto uno de los inalterables, ¿no?, de nuestras vidas, que no podemos alterar eso. Nadie jamás eligió quién sería su mamá. Dios lo hizo. Aunque a veces nos podemos quejar, aunque estés contento con eso, estés feliz o no estés feliz, Dios eligió. Solamente hay uno que ha podido elegir quién sería su madre, y ese es Jesús. Dios siempre eligiendo. Es Dios quien elige a María para ser usada y que ella tenga el privilegio de llevar en su vientre al mismísimo Creador, a nuestro Dios. No es María quien elige, no es María quien se propone al Creador, a Dios, para ser la madre del Dios encarnado. María no es elegida por una gracia inherente que hubiese en ella, porque nadie merece el favor de Dios. De hecho, favor significa, o gracia significa, favor no merecido. La elección de Dios, lo que quiero hacer notar. Mira el versículo 26 del capítulo 1 de San Lucas. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lo que hace notar en primer lugar este versículo es el sexto mes de ¿qué? El sexto mes, obviamente, del embarazo de Elizabeth, que había quedado embarazada de Juan el Bautista, quien sería primo de Jesús, el precursor, el que prepararía el camino del Señor Jesús. Al sexto mes. Quiero hacer notar la elección de Dios en específico. Dios elige a María.
María, quien vivía en una ciudad que no decía mucho en Israel, una ciudad sumamente pequeña, un pueblo bastante pequeño, alrededor de 90 millas al norte de Jerusalén, Nazaret. Dice las escrituras acerca de esta pequeña ciudad, dijo Natanael: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Juan 1:46. Cuando Natanael le dijo a Felipe, precisamente, más bien cuando Felipe le dijo a Natanael que había encontrado al Mesías, él le preguntó: pues ¿de dónde es Nazaret? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? No sé en su tierra si hay alguna ciudad en específico que tiene mala reputación, o que no se espera mucho de ese lugar, o no se espera mucho de una persona, no se espera mucho de una región precisamente del país. Ese era Nazaret. Por eso Natanael pregunta: ¿algo bueno? ¿Y estás hablando del Mesías? ¿Estás hablando que encontraste al Mesías, Jesús de Nazaret? Era menospreciada la ciudad de donde venía María. Claro, Jesús no nació en Nazaret, aunque se le conoce como precisamente Jesús de Nazaret, porque aunque no nació en Nazaret, sabemos que nació en Belén de Judea. Jesús fue criado en Nazaret de Galilea. Por eso el domingo pasado hablamos de que aquel pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. El cumplimiento es Cristo Jesús, quien realizó gran parte de su ministerio en Nazaret. Pero tomemos eso en cuenta. La elección de Dios a una joven doncella, según la costumbre judía, se casaban entrando a la juventud, 15, 14 años, esa es la costumbre judía. No había noviazgo, sino que había nada más boda, precisamente. Había un tiempo de desposorio que más abajo lo señala. María estaba en ese periodo de tiempo. Estaba desposada de un joven llamado José, de la línea de David. Eso lo relata ya el Evangelio según San Mateo. Esta joven doncella, que no tenía mucho para ofrecer al Creador, que no fue ella que lo buscó, no ella que estaba orando a Dios para que esto ocurriera, tenía la esperanza del Mesías, y no dudo que ella tenía una gran fe en el Mesías venidero que reinaría sobre Israel. Era una mujer de fe, no hay duda. Era una mujer devota, piadosa a Dios, temerosa de Dios. Podemos sacar esas deducciones precisamente por su virginidad, una mujer que se había guardado precisamente para el matrimonio. No se esperaba mucho de una joven, no se esperaba mucho de una mujer en aquel entonces, en una cultura dominada por los hombres. Y es interesante que el ángel llega primero y se le aparece a María y no a José. ¿Nunca se puso a pensar usted eso? O sea, se hubiesen ahorrado muchos problemas José, pero no fue así. Dios quiso primeramente ir con aquella joven que en un mundo de hombres y en un mundo que se consideraba que la vejez era símbolo o sinónimo de sabiduría, y hasta cierto punto se menospreciaba a la juventud. Nadie pensaría que Dios le hablaría a una adolescente y le daría a conocer a ella directamente lo que Dios quería hacer y lo que Dios ya había determinado hacer más bien en su vida. Esa es la elección de Dios, hermano. No podemos pensar de María que tenía una gracia especial. De hecho, se comete mucho error en el versículo 28 cuando dice que el ángel entrando donde ella estaba dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella es bendita ciertamente entre las mujeres porque tuvo la dicha, el privilegio inmerecido de ser precisamente la madre del Dios encarnado. No que en ella hubiese algo distinto a la demás raza humana, no. María, un gran ejemplo a seguir, pero sabemos que al final era descendiente de Adán y Eva. Y como descendiente de Adán y Eva, dice las Escrituras que por lo tanto era un ser humano pecador igual que nosotros. De la manera que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos es todos, hermano. Por lo tanto, era una joven desposada en este periodo de tiempo. Ese desposorio duraba es como un compromiso, pero legal. No es el compromiso que ahora estamos acostumbrados a ver, ¿no? Donde el hombre hace no sé cuántas cosas y le entrega un anillo a la muchacha. Pero si al final se arrepiente, pues ya no se casa. En este caso era diferente. Era un compromiso legal, papeles firmados. Ya básicamente, por decir así, era su esposa. Pero no se concretaba la consumación del matrimonio hasta un periodo después de un año. Pasaba como un año. En este tiempo es que aparece precisamente el ángel Gabriel. La única manera de disolver aquel acuerdo, aquel pacto, era a través del divorcio. Ya se consideraba en realidad un matrimonio. Aquí hay una gran lección para nosotros. Dios valora la pureza sexual. Dios valora a aquellos jóvenes, aquellas jovencitas que saben guardarse hasta el día en que Dios en realidad le permita contraer matrimonio con aquel hombre, en el caso de una jovencita, o con aquella mujer, en el caso de un jovencito. Dios ama esta decisión que tomamos en un mundo que yo sé que hay una revolución sexual que da miedo, que hoy lo raro no es cometer fornicación. Lo más raro hoy en día es vivir en abstinencia hasta el sagrado matrimonio, porque no hay relación sexual segura fuera del matrimonio, porque te va a dañar emocionalmente, te puede dañar físicamente también, y obviamente te daña espiritualmente, porque no puedes estar en comunión con Dios. Dios quiere de cada uno de nosotros, jóvenes y adultos, que aprendamos a vivir y a honrar a Dios en esta área también de nuestra vida. De manera que Dios supo elegir a María. No podríamos decir que merecía, pero sí, Dios supo a quién elegir para humanizarse. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:27 que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si usted cree que Dios lo eligió a usted, o Dios me eligió a mí por lo capaz que puedo ser, no hay cosa más distante del marco bíblico que precisamente creer de que Dios fue afortunado de encontrarme a mí. Yo fui afortunado de que Dios me llamara a mí, que es otra cosa. Y así debe verse la vida cristiana. María fue afortunada también de que Dios le concediera este gran privilegio de ser la madre del Dios hecho hombre. Lo necio del mundo escogió Dios, lo vil, lo débil. De alguna manera María se ve representada también porque fue elección de Dios. Dios, a cualquier persona que Dios ha escogido, ninguna de ellas ha sido merecedora de que Dios la elija. Por lo tanto, hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay esperanza para usted, hay esperanza para mí. Dicen que todo pecador tiene un pasado y todo santo tiene un pasado, y todo pecador tiene un futuro en Cristo. Por lo tanto, si Dios escogió a María allá de Nazaret, a una jovencita, doncella, yo creo que también Dios quiere usarnos a nosotros. Amén. No hay nada imposible para el Señor. Cuando Él llama, y a eso voy. El llamado de Dios. Vamos a leer versículo 28. Dice así el versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Mira la reacción de María. Ella no esperaba esta salutación, esta forma de saludo de un hombre. Dice la Escritura, cuando le vio, se turbó por sus palabras, específicamente por las palabras que recibió, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí, hermanos, quiero hacer notar, en primer lugar, el agente que Dios utilizó para comunicar el llamado y la misión a María. Quizás ninguno de nosotros ha tenido ese privilegio, pero María lo tuvo. Dios había anunciado diferentes personas que nacerían. Por una de ellas, por poner un ejemplo precisamente, sería el nacimiento de Isaac. Dios lo anticipó que Isaac nacería. El mismo nacimiento de Juan el Bautista lo anticipó Dios y lo anunció verbalmente a través de diferentes medios. Ahora también Dios utiliza al ángel Gabriel. El ángel Gabriel es un ángel que en las Escrituras se reconoce que Dios utiliza precisamente para comunicar mensajes extremadamente importantes. Por lo tanto, no faltaría este ángel llamado Gabriel. Mientras al ángel Miguel se le conoce como el ángel de guerra, al ángel Gabriel se le conoce como el mensajero. Dicho sea de paso, ángel significa mensajero a la misma vez. Los ángeles escogidos funcionan bajo el gobierno, bajo la autoridad, bajo el dominio y bajo los parámetros y decretos de parte de Dios. Dios es el rey y ha decretado precisamente que el Hijo de Dios, su Hijo, nacería de la Virgen María y envía un mensajero. Este es el ángel Gabriel. De todas las misiones que el ángel había tenido, esta sería la más importante en su vida. Finalmente, su propio Dios, lleno de gracia, de poder y de gloria, vendría a este mundo, visitaría a esta humanidad y se haría como uno de nosotros. Y como dice también Isaías capítulo 53, que no hay parecer ni hermosura en él para que le deseemos. En realidad no había, físicamente hablando, no pensamos que había algo extraordinario en Cristo. Algunos se preocupan tanto por lo externo. No estaba ahí la gloria de Cristo, la gracia, la hermosura de Cristo no está en lo físico, como nos hace pensar la sociedad hoy en día. La gracia, el poder, la sabiduría, la hermosura de Cristo tenía que ver con quién era Él internamente. Y algunos a quienes el Espíritu Santo les ha abierto sus ojos, sus entendimientos, pueden ver la hermosura, la belleza, y pueden atesorar a Cristo como se debería atesorar, como lo atesoró también el apóstol Pablo, cuando dijo: todas las cosas que para mí eran ganancia, ahora las tengo como basura por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Porque sus ojos habían sido abiertos espiritualmente. El apóstol Juan dice en el primer capítulo de su evangelio: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿qué vieron los fariseos? ¿Qué vieron precisamente los escribas? ¿Qué vio la inmensa mayoría de las personas? ¿Qué vio Pilato? ¿Qué vieron las personas que no siguieron a Jesús? No vieron su gloria, porque estaba velado sus ojos. No podían contemplar más allá de ver a una persona, a un maestro, y en ocasiones hasta lo acusaron precisamente de ser una encarnación de Belcebú cuando echaba demonios. Todo aquel que ha contemplado al Cristo bíblico que relatan los evangelios, que relatan las escrituras, podrá encontrar a un Dios lleno de gracia en él. De su plenitud podemos tomar todo gracia sobre gracia para nuestras vidas. Bendita tú entre las mujeres, feliz y dichosa eres tú, María. El ángel Gabriel anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La misión de María sería una misión que de alguna manera llevaba algunos riesgos. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, en primer lugar no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dice: y ahora, 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. A esto le llamamos la misión de María. No una misión que estaba sujeta a la aceptación de María. Note usted, el versículo habla por sí mismo.
concebirás. ¿Qué es eso? Es una afirmación hacia el tiempo futuro. Concebirás. Y por ahí dice ahora mismo, ahora. O sea, ya es una decisión que el soberano rey que está sentado en su trono ha tomado en los cielos. Porque así opera Dios. Así funciona Dios. Dios decide hacer algo y según el designio de su voluntad, Él lo hace. Claro, es la voluntad de Dios de alguna manera nos guía a nosotros a que nuestra voluntad se someta, se sujete gozosamente a la voluntad de Dios. No es que Dios nos tuerce el brazo, no es que se trata de servir a Dios porque no hay de otra, porque Dios me llamó. Yo le voy a decir algo, hablando del llamado pastoral. Precisamente es uno de los llamados que en mi opinión no es tan fácil ser pastor. Y la única razón por la que uno se mantiene en el pastorado, al menos en mi experiencia y por lo que me enseñan las escrituras, no es porque quisiste estar en el pastorado. Yo no quería estar en el pastorado. Me vine al seminario queriendo simplemente estudiar Biblia. Estudiar Biblia, ser maestro de un seminario y ya tranquilo. No batallarle más, simplemente preparar mis lecciones y guiar a otros que quieren formarse para el ministerio, ser un maestro. Pero Dios cambió mis planes. Pero ese plan que Dios cambió, obviamente, primero tuvo que moldear mi voluntad. De tal manera que ahora mi voluntad está ligada al llamado. Y no me veo otra cosa haciendo en esta vida. Y cuando ya termine mis años en esta tierra, mis días, que no sea en la iglesia, que no sea predicando, que no sea guiando al pueblo de Dios a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en un tiempo donde hay una gran crisis, terrible crisis espiritual, aún en las mismas iglesias. María no lo buscó, pero Dios lo había decidido. Y cuando Dios llama, irrevocables son los llamados del Señor. Cuando Dios quiso hacer algo con Jonás, Jonás se resistió. ¿Alguien está aquí que se está resistiendo al llamado de Dios? Jonás se resistió y no quiso ir en dirección a Nínive. Se fue en dirección opuesta a Tarsis. Dice la Escritura, huyendo de la presencia del Señor. Parece que no había estudiado teología este hombre. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Nadie. Pero Dios está llamando a un Jonás y le está asignando una misión, huyendo de la presencia de Dios. Y alguien dijo, eso pudo acabar simplemente así. Se levantó una tempestad y murió Jonás y Dios llamó a otra persona. ¿Dios pudo haber llamado a alguien más? Sí, pero Dios había decidido que Jonás haría ese trabajo. Así es Dios. Y eventualmente Jonás se sometió a la voluntad de Dios. Dios tuvo que trabajar en el corazón de él. Hermano, no esperes que un pez grande te trague. Dice la Escritura que hasta el tercer día Jonás oró. Así estaba su corazón de duro. Tuvo que esperar 3 días en el vientre de una ballena, de un pez grande. Pero Dios quebrantó su voluntad y entonces oró a Dios. ¿Quieres salir del vientre de ese gran pez donde estás ahorita? Donde no hay salida, no hay esperanza, no hay solución. Dios te está llamando. Y a veces Dios no te sacará de esa ballena hasta que quebrante tu voluntad. ¿Alguien está aquí? Hasta que quebrante tu voluntad. Nibio Yisig, aquel hombre que no tiene brazos ni pies, dijo, Dios no cambiará tu circunstancia hasta que cambie tu corazón. Y a veces suele pasar así. Fue lo que pasó en Jonás. Querido hermano, servir a Dios, ser objeto de su gracia, ser un instrumento en las manos de Dios, es uno de los privilegios más grandes que recordaremos por los siglos de los siglos en la presencia de Dios. Sin ánimo de, obviamente, de gloriarnos a nosotros mismos. Pero además, no solamente Dios había decidido que María sería la madre de Jesús. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Algunos que le temen. Yo recuerdo una hermana allá en Clinton me dijo, pastor, fíjese que gracias a Dios
pude concebir en mi vientre. Qué bueno, hermana, pero me da miedo venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás me va a atacar y como ya perdí un bebé, siento que puede también tomar a mi bebé. Algunos que viven en ese temor creyendo que Satanás tiene más poder que Cristo. Porque algunos han escuchado de que te acercas a Dios y vienen muchas pruebas. Pero hermano, el mar, el océano no va más allá de los límites que el Dios en su soberana voluntad Él estableció. La gente está tan confiada en eso que hasta construye grandes edificios a la orilla de la playa, porque no va a ir más allá. Y eso lo dice Job también. Dios gobierna por encima de todas las cosas. Dios dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús, que significa Dios es salvación. Dios o el Señor salva. Y habla de algunas descripciones más de Jesús. Le dice: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es decir, de la descendencia de David sería, del linaje de David, de alguna manera, por adopción a través de José. Porque Dios había prometido allá en 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 11 al 13, Dios había prometido a David que de su descendencia saldría un rey que reinaría por los siglos de los siglos. Obviamente el Jesús encarnado. Y por último, la respuesta de María. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo respondió María? Me interesa esta parte. Versículo 38, voy a ir directamente ahí. Entonces María dijo, después que ha escuchado todas estas cosas de este ángel, y después que de alguna manera ha pedido más información cómo se daría esa concepción, dice el versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, aquí hay una gran lección para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos respondiendo? María no respondió en desobediencia como Jonás, no respondió como Jeremías: no me mandes a las naciones, soy un pequeño, soy un muchacho apenas. No respondió como Moisés: mira que soy tartamudo, no sé ni hablar, ¿cómo tú me vas a usar a mí? Manda a otro. No respondió así. María simplemente le dijo: solamente tú sabes cómo hará. Yo sé que no hay nada imposible para Dios. He aquí la sierva del Señor. He aquí, como esa palabra que dijo Isaías, heme aquí, se puede traducir también. Envíame a mí. He aquí la sierva del Señor. En primer lugar, lo que quiero hacer notar ahí, en esta última parte, es que María respondió. La respuesta de María es fruto del entendimiento de su relación con Dios. Tú nunca responderás a Dios de la manera adecuada hasta que entiendas cuál es tu posición en tu relación con Dios. Nuestros hijos muchas veces pasan la línea, maltratan, irrespetan, desobedecen a sus padres porque en su mente está distorsionada la posición que tienen en esa relación de padre e hijo, de madre e hijo. María entendía la posición en su relación con Dios y dice en primer lugar: he aquí, o sea, envíame a mí, estoy dispuesta a hacerlo, la sierva del Señor. En griego, doulé curio, es decir, sierva que pertenece a su Señor. O otra traducción, como diría: aquí está la esclava que es propiedad del Señor. Doulos en griego es esclavo. Esa es la palabra que utiliza María. Yo soy una esclava del Señor. El esclavo no tiene voluntad propia. No decide cuándo levantarse y cuándo acostarse. El esclavo no decide a dónde va, qué trabajo hacer y qué trabajo no hacer. El esclavo simplemente obedece las órdenes de su Señor. ¿Es usted esclavo de Cristo? ¿Algunos? ¿Hay algún esclavo de Jesús aquí? Gloria sea al Señor. Porque o serás esclavo de Dios o serás esclavo del pecado. O servirás a Cristo o servirás a Satán. O servirás a los beneficios de la gloria de Dios o te servirás a ti mismo para la gloria del yo, de tu propio yo. He aquí la esclava del Señor. Habían como 3 millones de esclavos en los tiempos de Jesús. 3 millones de esclavos, eso es bastante. No era
nada, no era un término aislado, desconocido, la palabra doulos, esclavo. Sabía María su posición delante del Señor. Comprender nuestra relación entre Dios y los hombres, creador y criatura, Señor y siervo, nos permitirá funcionar dentro de los parámetros bíblicos y traerá mayor beneficio a nuestras vidas y también a nuestra iglesia. Entonces, su identidad, ¿cuál es tu identidad? ¿Te consideras un siervo, una sierva del Señor? ¿Un esclavo, una esclava de Cristo? Y por lo tanto, entendiendo esto, dice lo segundo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, que ocurra en mi vida, que pase en mi vida tal como lo has dicho. Obedecer a Dios siempre traerá grandes riesgos, muchas veces más bien, retos y desafíos, pero también un infinito gozo y alegría al entender que estás siendo dirigido y tu vida cuenta en los propósitos de un Dios que sabe actuar para el beneficio nuestro y de aquellos que nos rodean. Para María sería un gran desafío. Imagínese usted, una doncella. No le preguntó ni le condicionó al ángel que le hablara primero a José. Tengo un compromiso con Jesús, pudo haber dicho ella. ¿Qué pensarán la gente de mí? De hecho, su reputación quedó marcada. Quedó marcada porque en el libro de Juan, capítulo 8, muchos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron a Jesús. Como que básicamente diciéndole que María había fornicado. Por lo tanto, su reputación, algunos que se preocupan, ¿qué otros van a decir de mí? María no le interesó eso. ¿O cuánto me van a rechazar? ¿Cuánto me van a dar la espalda? Lo primero que Dios va a cambiar en tu vida, como dicen, son tus amigos y el círculo que te rodea cuando recién te conviertes a Cristo. Porque no hay relación entre la luz y las tinieblas. Y es lo primero que va a tratar el Señor. María podía perder su matrimonio. ¿Cuántos jóvenes y aún adultos no quieren abandonar esa relación ilícita con ese incrédulo, con ese filisteo, con esa filistea? Seguir a Cristo, ser un esclavo de Cristo, implica riesgo. María, una adolescente, quedar embarazada en un pueblo en donde por la ley de Moisés podría ser apedreada, podía perder la vida. Incluso María, donde sería difamada, donde no era común ver a una joven sin su esposo embarazada. Por lo tanto, hermano, María se había expuesto al recibir este llamado de Dios a sufrir por la causa de Cristo. Simeón lo anticipó en el templo incluso. A tu misma alma también traspasará una espada. Pero confió en el Señor, creyó en Dios y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes cuando tienes que responder a Cristo, ya sea a la salvación que Él te ofrece, a entregar tu vida a Él o también a servirle? No quiero compromiso. Imagínense a María usted. Me encanta la idea, Ángel Gabriel, pero ¿sabes qué? Yo tengo otros planes. Pero ¿sabes qué? No tengo tiempo. Pero ¿sabes qué? Voy a perder mi matrimonio. ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué va a decir mi prometido? ¿Cuántas excusas pudo haber puesto María? ¿Saben cuántas eran válidas? Cero. Dios quiere que nosotros respondamos al mismo nivel. Por eso es que digo que María nos da grandes ejemplos. Nosotros debemos decirle a Dios: he aquí el siervo, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tus deseos. Vamos a orar al Señor. Glorioso Dios y Padre que estás en los cielos, tú que sabes llamar a chicos y grandes, a pobres y a ricos, a justos y a injustos,
A todos nos llama, Señor, primeramente al arrepentimiento. Si hay alguien que esté en este lugar que aún no te conoce, mi Dios, que tenga la dicha, que sea un bienaventurado. Como le dijeron a Jesús, bienaventurados los senos que te dieron de mamar. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que creen a mi palabra. Porque la bendición espiritual no tiene comparación. Sana, oh Dios, aquellos que están siendo llamados a algún tipo de ministerio, algún tipo de servicio, que resisten a tu llamado, mi Dios. Que hoy sea un buen tiempo para decir, he aquí. Digámosle, mi amado hermano y amigo, dile al Señor con todo tu corazón. No hay mayor bien que un día le puedas hacer a tu alma que simplemente rendirte al llamado y a la voluntad de Cristo, diciéndole, he aquí el siervo, la sierva del Señor. Hágase conmigo según y de acuerdo y conforme a tu voluntad, a tu palabra, y no conforme a mi voluntad o la voluntad de otros. Mi vida es tuya, en el nombre de Jesús. Amén.